Hola, bienvenidos. Por estos días, XM, la empresa administradora del mercado de energía en el país, hizo una alarmante advertencia. 7 departamentos, la mayoría de ellos del Caribe y el Chocó, estarían en riesgo de racionamiento de energía porque el consumo ha venido creciendo, pero sus líneas de transmisión y distribución, por donde se lleva la energía a los hogares, estarían en sus límites y faltarían nuevas obras para hacer más robusto el sistema. Para entender qué está pasando con la infraestructura eléctrica, hasta dónde puede llegar este riesgo, nos acompaña hoy el doctor Alejandro Castañeda, presidente de ANDEC, el gremio que agrupa a las empresas generadoras térmicas. Doctor Castañeda, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Carlos, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables. ¿Hasta dónde va la advertencia de XM y esa posibilidad de un racionamiento de energía en los departamentos del Caribe y el Chocó? Pues mire, Carlos, XM se refiere a esto como con un término que es el agotamiento de las redes. ¿Qué significa? Y usted lo ponía en la introducción. Es que están pasando dos cosas que son bueno explicarlas. La primera, la demanda efectivamente ha venido creciendo y particularmente en estas regiones ha venido creciendo en niveles del 5% frente al promedio nacional que está del orden de un 3,54%. O sea, está creciendo más la necesidad de energía en regiones calientes, caso la región Caribe y caso el Chocó, porque en los últimos meses lo que ha venido pasando es que las temperaturas han comenzado a subir por algunos frentes calientes que han llegado de África, según el IDEAM, y obviamente pues con la expectativa del fenómeno del niño es que esta demanda continúe creciendo. Entonces la demanda ha venido creciendo a unos niveles considerables. Cuando uno mira las proyecciones de la UCME, uno puede decir que ese crecimiento del 5% puede estar acomodado entre un escenario medio y un escenario alto, es decir, está en un rango tolerable. Eh, Sin embargo, cuando uno ya compasa estos crecimientos de la demanda frente a la infraestructura, que ahí es donde viene el término agotamiento, y se lo va a tratar de explicar de la siguiente manera. Cuando se habla de agotamiento, se habla se lo voy a describir con un ejemplo. Es como cuando uno tiene una carretera, cuando tiene una vía de un solo carril y comienzan a llegar muchos vehículos y muchos vehículos para llegar del punto A al punto B, pueden pasar dos cosas. O los tiempos de comunicación entre ese punto A y punto B comienzan a crecer de forma considerable o llega a un punto en el cual ya no es posible transitar por esa vía porque colapsa y es demasiados vehículos que lo que hacen es un solo trancón y se queda parado. Eso es exactamente lo que nos está pasando en transmisión. Cuando ya esos proyectos de transmisión nacional y regional están ingresando en operación, se están quedando cortos frente a la velocidad con la que viene creciendo, con la que viene creciendo la demanda. Y eso es un tema, Carlos, que creo que desde el sector se ha venido discutiendo desde hace varios años, incluso ustedes en semana también lo habían expuesto en algún momento, y es los proyectos se están demorando mucho en entrar. Uno ve casos, por ejemplo, de proyectos que tienen retrasos de hasta 8 o 10 años. Y para no ir más lejos, y un par de ejemplos. Colectora, que era un proyecto, digamos, para poder sacar toda esa energía renovable de La Guajira, tiene retrasos. Es un proyecto que estaba pensado entrar en el año 22 y ya estamos en el año 26. Uno ve, por ejemplo, el caso de Bogotá. Bogotá tenía 3 entradas de energía y expansión de esas 3 entradas de energía. Dos de esos proyectos tenían que haber entrado en el año 15 y en el año 2017. Y estamos en el año 23 y apenas estamos previendo que entren este año. Entonces, cuando los proyectos de transmisión entran, la demanda ha crecido mucho más rápido y ya se quedan cortos frente a la necesidad. Y yo le sumaría un tercer elemento y es que el planeador, que es la unidad de planeación microenergética, y es quien hace las convocatorias de estas líneas de transmisión nacional, sobre todo, eh, lo desenfocamos, lamentablemente lo desenfocamos y lo pusimos a hacer una cantidad de cosas que se están quedando por fuera, digamos, perdón, que están quedando cortos frente a la realidad y es ampliar la capacidad de transmisión. El año pasado, por ejemplo, la UCME no sacó ninguna convocatoria de expansión de la red de transmisión a nivel nacional, lo cual preocupa. ¿Por qué? Porque estaba enfocada en una resolución que le había dado la CRE, que es la 075, donde tenía que aprobar una cantidad de conexiones a los agentes generadores, particularmente los renovables. Entonces yo creo que esas tres cosas nos están limitando, como le digo, la capacidad de respuesta del sector eléctrico. Y la complicación de esto, y ahí viene la siguiente parte de la discusión, es ¿por qué el operador del sistema lanza una alerta de estas? ¿Por qué está diciendo que nos toca mejor disminuir el consumo de forma, eh, de forma drástica por lado de ellos por medio de cortes? Y es para evitar un daño mayor. ¿En qué sentido?
usted sabe, Carlos, que uno tiene que tener siempre balanceado cuánta energía produce y cuánta energía consume. Si la transmisión no me da, y es decir, si hay un trancón en estas líneas de transmisión, no por tener toda la energía de generación disponible, no me basta porque no voy a ser capaz de llegarle al usuario final. Entonces, lo que dice XM es, mire, yo prefiero comenzar a hacer disminuciones de demanda operativas, es decir, cortes programados de energía en estas regiones, porque si yo permito que estos usuarios sigan tomando energía, lo que me puede generar es un efecto cascada y un efecto cadena. ¿En qué sentido? Si yo permito eso, la red me puede colapsar y no es solamente la red del punto A al punto B, sino puede haber digamos, una falla desde el punto de vista regional, que se vaya toda la región Caribe, o que se vaya todo el Chocó o la región Pacífico, o a nivel nacional. Entonces, por eso, digamos, los mensajes de XM de, ojo, porque a mí ya me está tocando racionar en algunas regiones para poder mantener un objetivo que es claro desde la ley, es que yo tengo que tener como operador del sistema, como XM, una operación confiable, segura y económica. Si no tengo esas tres características, me toca tomar decisiones para seguir prestando ese servicio con ese objetivo fundamental. Doctor Castañeda, ¿en cuánto tiempo podemos llegar a esa situación de racionamiento en esa región del país, en la costa Caribe y en el Chocó? Pues mire, Carlos, lo que uno ve del comunicado de XM y lo que uno ve, digamos, de la operación en el día a día son dos cosas. ¿Cómo soluciono yo el tema de la región Caribe hoy? ¿Cómo XM atiende esa problemática, digamos, de estrechez y de agotamiento de redes? Hay dos formas. La primera es, yo puedo usar la generación que está en el punto, ¿sí? Para no tener que llevar la generación desde el interior del país hacia la costa, yo puedo usar unidades de generación que están disponibles en la región Caribe, y eso es lo que ha venido pasando en los últimos, qué sé yo, en los últimos 10 años. Los térmicos de la región Caribe están siendo despachados por seguridad cada vez más frecuentemente. Yo le pongo un ejemplo. Hace unos 6 años uno escuchaba al operador decir, mire, es que yo necesito tener una reserva rodante, que es tener plantas prendidas todo el tiempo, más o menos de 3, 4 unidades de generación térmica. Hoy en día estamos hablando que estamos llegando a casos de 6, 8 unidades prendidas todo el tiempo para darle soporte a esa red. Porque si yo no tengo esa generación en el punto, pues se me cae la red y se me descompensa contra la demanda. Lo segundo que uno ve es que ya ha habido momentos en los cuales XM ha tenido que tomar esa decisión de efectuar racionamientos programados en algunas secciones según lo que dice el comunicado. Porque el comunicado lo que dice es, mire, de las intervenciones operativas, que son básicamente esas decisiones de corte, el 61% de esas decisiones que me toca tomar en el país las hago en la región Caribe, ¿sí? Entonces, digamos que la situación más frágil y más débil, digamos, donde no existen redundancias, donde nos estamos quedando muy cortos, es en esos 6 departamentos de la región Caribe. Entonces, como le digo, yo creo que allá hay medidas que se han venido tomando y hay cosas que se han venido haciendo y lamentablemente lo que dicen ellos es, a mí me va a tocar seguir haciendo esto por los próximos 2 años porque no veo una salida desde el punto de vista de respuesta de proyectos lo suficientemente ágil y rápido. Ok. Usted mencionó que hay otras regiones del país y mencionó el caso de Bogotá. ¿Qué es lo que está pasando con Bogotá y con el centro del país? Y si hay alguna amenaza en ese mismo sentido por las líneas de transmisión. Yo le doy la respuesta, Carlos, digamos, con lo que está pasando en general con todas las redes del país. Y es lo que le decía, estamos teniendo atrasos muy grandes en la entrada de esos proyectos. Por más que yo como comunidad de planeación microenergética establezca la necesidad de una nueva red, saque la convocatoria, haga todo el proceso, al final del día solo me está entrando ese proyecto, como le decía, con retrasos de 5, 8, 10 años. ¿Por qué? Son varias las razones. La primera, porque los temas de consulta con comunidades, de consulta previa, cada vez es más complejo. Derivado de esto, pues obviamente la licencia ambiental se me demora mucho más tiempo en la medida en que me demore con esa consulta previa. Conflictividad social, entonces hay bloqueos, hay paros, hay una cantidad, digamos, de temas que también me retrasan los proyectos. Pues tuvimos obviamente la pandemia, que pues es un tema puntual, pero también afectó la ejecución de proyectos. O temas de orden público también afectan los proyectos y eso va sumando y va acumulando días y días y días en la entrada de estos proyectos. Ya puntualmente en el tema de Bogotá, lo han dicho, digamos, lo ha dicho Enel, lo ha dicho el Grupo Energía Bogotá, que la situación en Bogotá está, digamos que está al límite.
¿En qué sentido? Nosotros tenemos tres entradas, sobre todo las entradas norte, de energía hacia Bogotá. Y esa capacidad, y con el crecimiento que ha venido teniendo Bogotá, esa capacidad de transmisión pues se ha venido agotando también. Eh, Hay tres proyectos que, digamos, que expanden esa capacidad en Bogotá y dos de ellos, como les decía, tienen retrasos muy grandes. En Bogotá tenía que haber entrado un proyecto en el año 2015 y estamos hablando que en el 23 hasta ahora va a entrar en operación en el segundo semestre. Otro tenía que haber entrado en el 17 y va a entrar en el 23. Y lo que se ha dicho es, si esos tres proyectos no entran, Bogotá estaría en los mismos problemas que estamos hablando de la región Caribe hacia el año 2025. Es decir, tenemos todavía una holgura en Bogotá de unos 2 años, pero es necesario comenzar a destrabar esto ya. Y ese ha sido un mensaje que le hemos venido dando al gobierno nacional desde que arrancó y al gobierno anterior. Es decir, los proyectos de transmisión cada vez son más complejos, los proyectos lineales que atraviesan diferentes zonas, diferentes comunidades, cada vez son más complejos de realizar. Y es un tema no solamente, digamos, pues obviamente en Colombia es más complejo, pero se ve también en otros países. Es decir, nadie quiere tener una torre de energía eléctrica en una finca. Eso es así. Que la gente dice, se está desvalorizando mi predio al tener una torre de energía en la mitad de mi predio. Entonces, todo el mundo quiere tener un servicio de energía perfecto, confiable, y creo que nos pasa lo mismo con telefonía celular. Todo el mundo quiere tener una cobertura del 100% en el país y 5 barras siempre listas en el celular. Pero la verdad es que nadie quiere ver una antena o una torre de energía puesta al lado de su casa o puesta en su finca. Entonces, ese tipo de cosas son lo que nos está complicando de manera considerable en el sector eléctrico. La UCME, doctor Castañeda, después de conocerse el pronunciamiento de XM, expidió un comunicado y pidió no generar pánico ni desinformación. ¿Ahí quién tiene la razón? Pues mire, yo no sabría decirle quién tiene la razón, pero si uno va a las funciones de cada uno, uno puede extraer y puede leer entre los dos comunicados que hay cierta correlación. Cuando uno ve el comunicado de XM, lo que uno percibe es como alguien levantando la mano y poniendo una problemática sobre la mesa. Que sí, que se ha venido discutiendo desde hace varios años, sí se ha venido discutiendo, pero ya el operador dice, mire, yo creo que esto no es aguantable si no buscamos una solución de fondo en este tema. Es decir, el operador es el que tiene que estar atando las dos puntas, tanto la demanda como la oferta, todo el tiempo, y tiene que mirar cómo está la transmisión en el día a día, en la operación hora a hora. Entonces tiene que tomar decisiones en caliente. Como le decía, la responsabilidad de él es prestar un servicio de energía seguro, confiable y económico. La responsabilidad de la UCME está más desde el lado del planeamiento y mirar si esa oferta y esa demanda en el mediano y largo plazo están llegando a confluir, están llegando al mismo punto. Cuando uno ve el comunicado de la UCME, lo que dice es, mire, tenemos la energía. Sí, claro, la energía está. Es decir, desde el lado de la generación está toda la generación disponible para poder atender a los usuarios, y tenemos y nos sobra energía para poder atenderlos. El problema que estamos teniendo no es un problema de energía, estamos teniendo un problema desde el lado de la transmisión, desde el lado, como le decía yo, de la capacidad de poder llevar esos kilovatios al usuario final en su punto de consumo. Entonces yo creo que, como le digo, cada uno está tratando de explicar la situación desde su punto de vista. Y yo creo que en este caso, pues obviamente, como le digo, el operador es quien está mirando hora a hora, minuto a minuto, que esto no se le vaya a desbalancear y no se le vaya a salir, digamos, de los parámetros que tiene ese operador para poder funcionar de manera adecuada. Siempre habíamos hablado de una posibilidad de racionamiento por el tema de la generación, de que los proyectos no entraran, de que hubiera un desbalance. Sin embargo, ahora hablamos de transmisión. Pero lo que está pasando, doctor Castañeda, es que también en generación tenemos unas dificultades. Usted me corrige si la cifra no es, pero cerca de 2.500, 3.000 megavatios que estaban programados para entrar de energías renovables no convencionales en La Guajira no han entrado, están ya con unos retrasos grandes. Algunos han suspendido indefinidamente las obras y hasta ahora, como bien lo mencionaba usted, Colectora pues terminó sus consultas previas y ahora arranca la etapa de su licenciamiento ambiental. ¿Qué está pasando con la capacidad de generación, con ese panorama de generación, con los proyectos que están retrasados, y qué escenario está viendo usted en materia de producción de energía? Pues mire, Carlos, desde el lado de la oferta, yo creo que con corte a hoy y con esa expectativa pues de casi ya realidad de la ocurrencia de un fenómeno del Niño, yo le puedo decir que desde el lado de la generación
no deberíamos tener mayor problema. ¿Qué significa esto? Hoy en día, cuando yo hago el balance de energía firme, que es la energía eh, que tengo y con la que cuento en los momentos más complejos desde el punto de vista de sequías o veranos en el país, esa energía firme la tengo disponible para poder cubrir la demanda de aquí hasta mayo, hasta mitad del próximo año. Ahora, esto dependerá mucho de qué tan fuerte, qué tan intenso y qué tan largo sea el fenómeno. Y por eso lo que hemos dicho al gobierno es esto toca hacerle un seguimiento día a día a cómo evoluciona el fenómeno, cómo viene dándose, cómo se comportan los embalses, cómo está la hidrología, cómo está la disponibilidad de las plantas térmicas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que aquí desde el lado de generación creo que tenemos con qué afrontar ese fenómeno y creo que con qué tenemos responderle al país. Que sí han habido retrasos y uno no lo puede negar. De los proyectos del cargo por confiabilidad, por ejemplo, el año 2019, térmicos, por ejemplo, teníamos comprometidos unos 1.200 megavatios de capacidad, de nueva capacidad que iba a entrar al sistema, y por ABC razón solamente van a entrar 700. Es decir, siempre que se hace una convocatoria de cargo por confiabilidad, digamos que hay una tasa de mortalidad de proyectos cercana como al 40%. Entonces uno siempre tiene que tener eso previsto, eso es un pedazo. El otro pedazo, que son las renovables, pues la expectativa era que entraran en el año 22 y 2023 cerca de 2.200, 2.500 megavatios. Y por las razones que usted explicaba y por lo que estamos viendo, digamos, de la implicación también de la conexión, del manejo con las comunidades, de la complejidad en La Guajira, de hacer esos proyectos, pues esos proyectos eólicos están retrasados. Digamos que al final del día no impacta tanto en el suministro como tal confiable de energía firme a los usuarios del país, porque tengo un activo importante que son los térmicos y los hidráulicos que están allí listos y son existentes. Y lo que me agregan estos proyectos eólicos en La Guajira desde el punto de vista de energía firme no es muy grande, es marginal lo que me da. Entonces digamos que lo puedo complementar y lo puedo suplir con lo que ya ha entrado. Aquí el punto es que sí está dejando de entrar pues 2.200 megavatios que te pueden dar una mano desde el punto de vista, por ejemplo, de contratos, de oferta de energía, no desde el lado de energía firme, sino desde el lado de cobertura, desde el lado de una energía un poco más económica para los usuarios del país, y por eso también en parte se ha hablado de la presión que existe de la limitación de oferta desde el punto de vista de contratos en el sector eléctrico. ¿Hay algún momento en donde la oferta, sin tener esos 2.500 megavatios versus una demanda que está creciendo, empiecen a acercarse y podamos empezar a ver escenarios de amenazas de racionamiento por no contar precisamente con esos proyectos? Carlos, mire, el tema aquí, nosotros se le habíamos venido diciendo al gobierno nacional desde hace más o menos unos 2 años ya, de la necesidad de hacer una nueva subasta de cargo por confiabilidad, una nueva convocatoria de cargo por confiabilidad. ¿Por qué? Porque aunque hoy tenemos la energía firme, como yo le estaba diciendo, cuando uno ya mira la proyección hacia adelante y mira cómo crece la demanda y mira cómo es la entrada de esos proyectos de generación de energía, ahí sí ya comienza a haber unos déficits. Entonces los déficits que nosotros estábamos identificando los comenzamos a identificar desde el año 25, 26, 27 y hacia adelante. Entonces, ¿qué decisión tomó afortunadamente el gobierno nacional? Si yo estoy viendo que hay un déficit marcado hacia 4 años, me toca convocar una nueva subasta de cargo por confiabilidad. Como les decía, la última que se había dicho era 2019 y buscaba tapar los huecos del 22-23. Por eso digamos que estamos no tranquilos, pero sí digamos que se previó tener la energía firme disponible para los años 23, 24 y 25. Ya después, hacia adelante, sí estamos viendo huecos muy marcados y por eso la convocatoria a esta subasta de expansión. Entonces, lo que hace la CREC es sacar esta subasta y decir, mire, yo necesito nueva capacidad de generación, nueva energía firme para el año 27-28, pero como sé que hay unos huecos antes en el 26 y de pronto en el 25, yo doy un incentivo a los entrantes para decirles, si ustedes entran antes de forma anticipada, tienen unos incentivos y tienen unos pagos adicionales por esa entrada temprana. Entonces, con esto lo que se busca es balancear el mediano y largo plazo. Yo creo que aquí son diferentes escenarios en los cuales tiene que estar uno parado. Uno es el corto plazo y cómo enfrento al niño. Pero luego vienen los escenarios de mediano y largo plazo donde tengo que tener cubierta con energía firme la demanda existente y los crecimientos de demanda futuro. Entonces, ese es el balance muy fino que tiene que estar haciendo todo el tiempo la Comisión de Regulación para decir qué hago y cómo lo soluciono. En el corto plazo, pues la respuesta no es muy grande y ya tengo que tener en sitio toda esa capacidad y toda esa energía.
pero hacia adelante sí me toca seguir previendo nuevas convocatorias y nueva expansión del sistema con estas condiciones y con esta problemática pues, que tienen los proyectos para poder seguirle cumpliendo a los usuarios del país. ¿Cómo impacta todo este panorama, doctor Castañeda, el tema tarifario? ¿Hasta dónde a los usuarios normales, a los hogares en el país, cómo lo impacta? Pues teniendo en cuenta que si vamos a tener más obras de transmisión, seguramente esas obras tendrán que pagarse. Lo mismo pasará con los nuevos proyectos de generación. Pues Carlos, mire, se lo divido ahí en cuánto pesa cada cosa. Más o menos la transmisión nos pesa dentro de lo que pagamos en la tarifa como usuarios un 12%, un 12, un 15%, es decir, no es muy pesado. Pero fíjese que hay otra variable allí, entonces esto digamos en cuanto a transmisión, pero fíjese que hay otra variable allí que se llaman las restricciones. Las restricciones lo que implican es tener que producir energía con plantas como las que le explicaba yo de la región Caribe, que son térmicas, que son más costosas, para poder suplir un problema que es de redes. Es decir, las térmicas en la costa lo que están haciendo es tapar un problema de redes. Y eso nos puede estar costando casi algo parecido a lo que pagamos por ese cargo en algunos momentos. Entonces, digamos que estamos usando un recurso de generación para tapar un problema de transmisión nacional y regional que nos está costando casi lo mismo. Entonces, digamos que ya lo estaríamos pagando. Lo que hace uno es que si aumenta la infraestructura en transporte, en transmisión nacional y regional, pues este cargo de transmisión va a subir, pero lo que va a bajar por el otro lado son los cargos de restricciones. Digamos que uno puede estar neteando esas dos cosas. Desde el otro lado, desde la generación, uno, frente al niño, nosotros lo hemos venido diciendo, creo que estamos en una mejor posición de la que estábamos en el año 15 y 16 en términos de contratación. ¿Qué significa esto? Que los usuarios del país están cubiertos en un 80% con contratos de precios estables y expuestos a bolsa únicamente un 20%. La generación pesa dentro de la tarifa que paga el usuario, dentro del costo de la factura del usuario, más o menos el 40%. Entonces, si yo estoy cubierto en un 80% en contratos, la bolsa, que es la que se va a mover y que es la de la volatilidad, me va a estar afectando únicamente un 5%, o pesa más bien un 5% dentro de todo ese costo de energía en la tarifa que yo pago. Entonces, lo que nosotros hemos estimado es que cada subida en los precios de bolsa, digamos, de alrededor de 100 pesos, puede estarle afectando al usuario entre un 1 y un 2% de lo que paga mensualmente su tarifa, suponiendo que como te digo, que la bolsa sube 100 pesos en promedio frente al mes anterior. Entonces, como te digo, pues yo creo que esa situación del niño está un poco más controlada y está mucho más, digamos que sí, controlada o prevista por tener unos contratos de largo plazo estables y de precio fijo. Ahora, un componente adicional es que, recuérdese, Carlos, que cuando estábamos hablando todo ese tema del pacto por la justicia tarifaria en el año pasado, en el segundo semestre del año pasado, muchas de las variables que hacen parte de esa estructura del costo de prestación del servicio están indexadas al índice de precios del productor. Entonces, cuando uno mira el índice de precios al consumidor, sector eléctrico, el pico más alto que tuvimos fue en el mes de septiembre con un 26% a 12 meses anteriores. En el mes de junio, esa inflación del sector eléctrico ya disminuyó al 16%, es decir, logramos bajar del 26 al 16, y la tendencia es que siga bajando. ¿Por qué lo digo? Porque por el otro lado el IPP, que afecta varias de estas variables, en ese indicador viene decreciendo al 3% en el año corrido. Entonces, digamos que hay otra variable que juega y es cómo el ajuste del IPP también nos va a beneficiar desde el punto de vista tarifario. Ok, y una consideración adicional, y usted mencionaba un promedio de 80% contratos y 20% en bolsa, pero no todos los distribuidores nacionales están en ese promedio. Seguramente habrá algunos que están más expuestos a bolsa, donde regiones en las que también se van a ver pues, algunos incrementos tarifarios. Sí, así es. Yo creo que pues, ese es el promedio nacional, como decías, el 80-20. Sin embargo, regiones que tienen muchos usuarios, como la región Caribe, que en el año 15 y 16 tenía una exposición a bolsa cercana al 50-60%, que era muy pesada y cualquier movimiento de bolsa los iba a afectar de forma dramática, hoy en día están contratados casi al 90%. Y pues, como les digo, es casi el 25% de la demanda del país. Dos empresas que son Aire y Afinia, y como les digo, hicieron la tarea muy bien de tener esos contratos ya establecidos previo al niño.
Cuando uno ya desmenuza qué empresas son, más o menos unas 6, 7 empresas son las que tienen una exposición superior al 30-35%. Y lamentablemente 5 de esas son empresas de la nación, son empresas del gobierno. Ese es un mensaje que le hemos venido dando al ministerio y al gobierno desde comienzo de año, de insistirles en que esas empresas logren cerrar esas brechas de contratación y tengan contratos asegurados previo al niño. Fíjese usted que uno de los elementos que está establecido allá en el decreto 909, que es el decreto de líneas de política hacia el sector eléctrico, uno de los elementos que está allí es precisamente cómo aumentar ese nivel de contratación de algunas empresas. Entonces creo que la preocupación existe, la tienen, y están buscándole mecanismos desde el lado de la CREC para que esa cobertura se dé en esas empresas. Ya para terminar, doctor Castañeda, agradeciéndole que nos haya atendido. Por estos días se conoció que los gremios del sector le enviaron una carta al gobierno, al presidente Gustavo Petro y a la ministra Irene Vélez, con algunas preocupaciones sobre la institucionalidad y el plan de expansión. ¿Cuáles son esas inquietudes? Mire, yo se la resumo en 3, y pues son 3 puntos los que están allí en esa comunicación. La primera es, yo creo que es necesario ya que la comisión tenga expertos en propiedad, porque eso también le juega en contra al gobierno. Yo creo que pasamos de una visión del gobierno, de una CREC, la cual digamos que la sentía como un enemigo en el mes de enero, creo yo, con un decreto en el cual simplemente lo que se buscaba era una retoma de funciones de la CREC y que presidente del ministerio hicieran la regulación. Y migramos a un decreto que finalmente sale, que es el 909, donde se están estableciendo unos lineamientos de política con unos plazos establecidos allí para que la CREC desarrolle desde el punto de vista regulatorio esas prioridades, digamos. Entonces, ¿qué estamos diciendo inicialmente? Es bueno tener expertos ya en propiedad, porque esos expertos están encargados, solamente pueden estar encargados por 3 meses, prorrogable 3 meses más. Y entonces, si no tenemos expertos en propiedad, vamos a estar en 3 meses adelante buscando nuevos expertos, haciendo un empalme, mirando quién va a arrancar, y los procesos comienzan a quedarse y comenzamos a atrasarnos desde el punto de vista regulatorio. Entonces, el primer mensaje hacia el presidente y hacia la ministra fue, oiga, tengamos expertos ya en propiedad. Es necesario que el sector cuente con una institucionalidad que además es suya. Usted puede definir 5 de los 6 expertos pueden ser definidos por usted. Entonces, es su gente la que entra a ser parte de esa comisión de regulación. El segundo tema tiene que ver con la implementación del decreto, y ahí simplemente el mensaje es decirle, listo, 1, si usted ya está priorizando unos temas y quiere enfocar los esfuerzos de la comisión en esos temas, pues incorpore esos temas dentro de la agenda regulatoria para que la gente sepa que eso hace parte de todo el acervo regulatorio de este año y trabajemos todos unidos y jalando hacia el mismo lado. ¿Con qué? Con los mismos criterios que utiliza la comisión para poder expedir la regulación hoy en día, con criterios económicos desde el punto de vista de análisis beneficio-costo, con tiempos, digamos, de discusión para que los agentes puedan, como siempre, dar sus impresiones, dar sus opiniones, dar sus análisis y decirle a la comisión, mire, esto es lo que yo pienso, estos son los impactos que tiene esa medida. Entonces, la segunda parte de la comunicación es esa, oiga, todo este proceso regulatorio, hagámoslo, pero hagámoslo en el marco de la discusión regulatoria. Y el tercer punto tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando, y es el desenfoque que se le ha venido dando a la unidad de planeación energética. Como yo les explicaba, la unidad de planeación es el planeador del sector, y en el sector eléctrico es muy importante porque tiene que hacer ese balance oferta-demanda, pero además tiene que abrir esas convocatorias de transmisión para que tengamos las autopistas que nos permitan llevar la energía a los usuarios. El desenfoque que estamos teniendo es que la UME se dedicó el año pasado y el antepasado a asignar puntos de conexión a energía y principalmente energía renovable, y nos desenfocamos de la expansión en la transmisión. Entonces, como lo hemos venido mencionando, si yo no tengo transmisión, yo no puedo tener una transición energética. Es decir, si no tengo las autopistas para poder llevar la energía, pues no existo. Es decir, yo no saco nada teniendo 2.500 megavatios de parques eólicos en La Guajira si no tengo la conexión para llevar esa energía al sistema y que los usuarios se beneficien de esa energía. Entonces, ese es el tercer punto que está en la carta. Hay que reenfocar a la UME, darle herramientas y no atrasarnos, digamos, desde el punto de vista de expansión y de planeamiento hacia adelante. Doctor Castañeda, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amable como siempre con nosotros. Carlos, a ustedes por la invitación, muchas gracias, muy amables. Bueno, a ustedes 1000 gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com.